Está con nosotros Gladys Cisnero, hermana de Mario, el perro Cisnero, héroe de Malvinas. Pasó el 2 de abril y queríamos hacer nuestro homenaje a los veteranos y caídos en la guerra de Malvinas, pero además también Gladys estuvo participando de lo que ha sido el 14 de marzo, creo que con un sobrino. Gladys, bienvenida. Buen día, ¿cómo está Mario? Bueno, estuvo participando de lo que ha sido el viaje de los familiares. Sí, ahí hemos realizado el viaje con un sobrino, Esteban Correa, el único hijo de mi hermana mayor, que ella no pudo viajar a Malvinas anteriormente y como ya falleció, quedó pendiente en su hijo el viaje, así es que lo pudimos realizar. Gracias a Dios fui muy bien acompañada, contenida, pero fue un lindo viaje, necesario, muy humanitario. ¿Usted ha ido a Malvinas? Sí, ya había ido en otra oportunidad. Pero este es otro viaje, ¿cierto? Sí, sí, sí. Distintos, porque viajamos con mi hermana menor en el año en que elegimos una tumba cualquiera, porque en Ezeiza nos enteramos de que él no tenía su placa, Claro, era no un estaba soldado identificado. argentino, solo conocido por Dios. Entonces, era muy doloroso y era muy... no saber qué hacer cuando llegamos al cementerio y bueno, resignación, elegir una tumba y en ese momento la mejor manera de sobrellevar el dolor fue elegir y pensar. Uno hace se hace a una muletilla, todos son nuestros hermanos, cualquiera es lo mismo, murieron por la misma causa. Pero después pasan los años y cuando uno empieza a elaborar la muerte, aprende a leer la historia desde otro lado y a sentir que ya no es tanto el dolor, la rabia, sino ya el raciocinio y ya uno quiere saber dónde está. Claro. Entonces, aunque teníamos nuestros temores porque en la familia, que somos los hermanos los que sobrevivimos, ya nuestros padres no viven, siempre dijimos que no queríamos saber porque teníamos nuestras dudas de que una vez que pudieran localizar todos los cuerpos, los trajeran al continente. Y nosotros queríamos ser sumamente respetuosos con mi hermano y respetar su última palabra. Yo vencido no vuelvo. Entonces, no lo queríamos hacer. Pero el año pasado, cuando fue el primer viaje, yo lo viví con muchísimo dolor. Y ahí me planteé que yo realmente quería saber dónde estaba. Y hacía un trabajo, la gente de antropología, bueno, Cruz Roja Internacional, antropología forense, hacía un trabajo, por lo que uno ha visto, y usted es familiar y lo sabe mucho mejor que yo, que ha sido muy serio en el trabajo. Un trabajo muy serio, un trabajo humano, y yo he tenido la oportunidad de conversar con un militar inglés, Geoffrey Cardoso, que fue el encargado de sepultar los cuerpos de los soldados argentinos y armar el cementerio en el año 1983, porque él me comenta que esperaban que las autoridades argentinas hicieran el cementerio de sus caídos, pero no sucedió. Entonces el gobierno inglés lo envía a él para contener, porque él pertenece a una ONG de veteranos de guerra. Entonces, para contener a sus propios soldados, a la tropa inglesa que había quedado en Malvinas, para contenerlos psicológicamente, para encauzarlos para después que vuelvan a sus lugares de origen. Entonces, cuando él vuelve allá, le dicen de que, por favor, tenía 5 semanas para realizar el cementerio de Malvinas, sepultar los cuerpos que habían quedado en los campos de batalla. Entonces, él me dice, y él se acuerda, porque es más, me mostró un cuaderno de notas en el que él hacía los informes a Inglaterra, me los mostró antes de subir al avión para ir a Malvinas, me los mostró, porque yo quería saber cuándo había sido sepultado exactamente Mario. Uno se hace una película, piensa cuánto tiempo estuvo abandonado. Y es doloroso, es doloroso. Entonces yo humanamente necesitaba saber que él había sido respetado, como uno quiere que un familiar lo respeten en la vida y en la muerte. Y él me dijo que me quede tranquila, que todo se hizo con la absoluta humanidad y respeto y rindiéndole honores.
Y él me explicó cómo estaba el cuerpo, que estaba sepultado con turba en el lugar donde había caído. Entonces que ellos, como estaba registrado todos los fallecimientos, Claro. Después los llevó los sepultó en el cementerio el día 17 de enero de 1983 y el día 18 hizo el informe. Y después hablé con el señor Julio Aro, que es un veterano, que tiene una ONG, que era el que se desesperó porque a sus compañeros de trinchera no tenían nombre. Claro. Entonces dice, no puede ser, si yo los sepulté, si eran mis compañeros, ¿cómo es que no están? Claro. Entonces fue un trabajo conjunto entre los argentinos, Y los ingleses. con esta ONG y los ingleses. Y él me dice, si yo no hubiera estado, porque le pregunté, ¿estuviste en las exhumaciones de todos los cuerpos? Sí, tengo la cabeza partida, pero era necesario, porque yo no creía lo que los ingleses me dijeron. Le habían dicho que estaba perfectamente preservados los cuerpos, que cuántas bolsas mortuorias tenía, cajón, sepultado. Lo tenían todo. Todo, con una caballerosidad que uno no se le imagina en una guerra. No se imagina que el enemigo tenga esos gestos. Entonces dice, yo estuve en todas las exhumaciones y pude ver que exactamente era como me lo habían dicho. Pero si yo no lo veía, no lo creía. Y después vino el proceso de la identificación de los cuerpos. Claro, cuando se exhumaron todos los cuerpos alrededor en 2016, 2017, a todos los cuerpos que no tenían nombre y sus placas, sí, a todos los exhumaron. Pero como ya tenían aparatos de mejor tecnología en 36 años, esos cuerpos pasaban seguramente por un escáner y allí detectaban qué había entre sus ropas. Que anteriormente nos explicaron del equipo forense que al tener mucha ropa de abrigo, los soldados, claro. Y los aparatos que no eran tan fielmente captaban lo que había debajo de la ropa, había cosas que se les había pasado, pero esta vez sabían exactamente dónde había pertenencias de cada soldado. Y entre esas pertenencias, en el bolsillo de su pantalón, el bolsillo derecho de su pantalón, encontraron una libreta, encontraron una hoja del ejército argentino donde le daba un detalle de las pertenencias para llevar a las Islas Malvinas, que tenía su letra, reconocimos su letra, tenía su nombre escrito por él, y atrás tenía el nombre del fusil y de la pistola, la numeración. Y también estaba su cédula de la Policía Federal, su nombre, ¿no? Exactamente. Teníamos la certeza de que ese era él, pero había que seguir el protocolo con absoluta rigurosidad. Entonces dimos el ADN, para que se hiciera el ADN, el material genético, y bueno, salió 99,99 periódico de que era Mario. Porque, ¿qué pasa? En mi familia hay algunos que son Cisneros y otros Cisnero. Esas cosas que suceden siempre que le cambian una letra y bueno, por ahí puede surgir. Esas cosas que pasan en los registros civiles. Exacto. Así es que haberlo sabido fue... ¿Qué le parece? Fue maravilloso. Yo lo tengo en mi casa, las pertenencias de él. Las pocas pertenencias que él dejó. Y eso que se rescató de su cuerpo. Claro. Hay un detalle que es muy importante, que lo quiero comentar ahora. Por ejemplo, cuando nosotros nos entregaron el informe del forense del ADN, hay fotografías. Entre esas fotografías hay cosas que no nos entregaron, que estaban con el cuerpo de Mario, y no nos entregaron. ¿Por qué? Acá quiero destacar el respeto por el ser humano que tienen. Porque, por ejemplo, tenía un rosario, tenía una estampita de una virgen y tenía un libro de oraciones. Y eso no nos entregaron a la familia, porque ellos consideran que eso le pertenecía a él, porque eso lo ató a la fe. Eso era personal. Y que eso no hacía que nos sirva a nosotros para identificarlo. Claro. Eran sus cosas en las que él se aferró en vida y lo acompaña, lo sigue acompañando a su cuerpo. Qué bárbaro. ¿Y cómo fue el encuentro, esta vez, con la tumba, con el nombre de Mario? Bueno, esperado, porque ya sabiendo dónde estaba Mario,
lo esperé. Yo le decía a mi sobrino, primero me voy a ir a despedir de la otra tumba, a la que nosotros le rezábamos, que era nuestro hermano, y al que nosotros le íbamos a rezar. Todos los hermanos fuimos allí. No tuvo las oraciones de un padre ni de una madre esa cruz, de parte nuestra, porque ya mi padre no pudo viajar, mi mamá había fallecido. Entonces, quiero despedirme de esa tumba y pasar la de Mario, pero cuando iba llegando, no. Me tenía que reencontrar con él. Era mi necesidad espiritual, era sentirme en paz, saber que estaba ahí, que era lo único que quería, reencontrarme. Ese reencuentro también para mí fue una despedida, a la vez. O sea, tenía todo el combo de reencontrarme con su cuerpo, que sabía que estaba ahí en ese lugar, y de despedirme a la vez, porque como nosotros no nos despedimos en vida, porque él no quería preocuparnos, entonces yo abracé ese lugar, ese pedazo de tierra, como sentir su esencia. Exactamente. Y era esa, como usted dice, esa despedida que no pudieron hacer. Claro. Entonces, poder conjugar en ese instante, en esos momentos que no sé, son eternos, pero son eternos, digamos, porque uno los necesita, pero son tan cortos, son tan pocas horas que uno quisiera estar más tiempo, pero gracias a Dios que pudimos hacerlo. Entonces, uno necesita, en mi experiencia personal, desprenderse de muchas cosas. Desprender el dolor, desprender el anclaje que uno tiene con los recuerdos, liberarlos y sentirme en paz. Estoy en paz, estoy feliz porque ya me despedí, porque pude despedirlo y con alegría lo recuerdo, ya valoro su acción, agradezco todos los reconocimientos que tiene, la familia también lo agradece, yo soy uno de toda la familia, que es grandísima, y vivimos agradecidos de todos los reconocimientos que tiene. Y bueno, tenemos que hacer honor a su caballerosidad, a su hombría de bien, a su buen soldado, al buen soldado que fue, y es un compromiso para transitar la vida, ser ciudadanos de respeto, ser ciudadanos respetuosos de los demás también, porque él nos marca un camino. ¿Qué le parece? Gladys, y para ir cerrando, ¿cómo fue, me imagino, también el viaje con las otras familias, con los otros familiares que viven, yo diría, prácticamente lo que viven ustedes? Sí, seguramente. Cada uno tiene su manera de procesarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, me decía mi sobrino que él estuvo más pobre. Yo fui y me acaparé la cruz. Claro, yo me la acaparé, la quería para mí. Entonces, él sin duda fue un espectador en esa situación, que yo no me di cuenta, era mi necesidad de ir a estar allí. Seguro. Entonces él fue el espectador y él me comentaba que la primera vez que iba a las islas, que la primera hora fue una hora con muchísima angustia en el lugar, muchísimo dolor. Él es médico y él está acostumbrado a ver el dolor de los demás en situaciones, digamos, humanas que suceden, ¿no es cierto?, en un hospital, pero dice, había tanto dolor y tanta angustia que yo viví mi duelo. Estuve egoísta, pero después que yo procesé, que yo le di a Mario todo lo que yo necesitaba darle, me fui a despedir de la otra tumba, la otra cruz, recé una oración que también ya tiene su nombre. Ah, qué bueno. Y es el soldado conscripto Honorio Ortega de Santa Cruz. También le recé, me despedí de él, que había sido nuestro paño de lágrimas. Allí fuimos nosotros a reencontrarnos con nuestros seres, y él fue el que en ese momento nos dio una paz espiritual. Entonces fui a agradecer y después a saludar a los otros familiares, a acompañarlos. Porque lo que hace falta ahí es mucho acompañamiento, y a lo mejor a veces desde lejos, porque uno quiere estar allí y quiere es un momento de intimidad, abstraerse de todo lo que sucede alrededor. ¿Y ha sido respetuoso el trato con ustedes ahí en las islas? Perfectamente, siempre ha sido respetuoso. Se le rindieron honores militares, se cantó una marcha fúnebre, los gaiteros,
hubo militares que hicieron, rindieron honores, no, absoluto respeto. Fueron nuestros enemigos en la guerra, pero humanamente a los familiares, yo hablo por los familiares, ¿no? Sí. Muchísimo respeto, contención, se acercaban. La señora que nos llevó en el colectivo hasta el cementerio se acercó en un momento y me abrazó a mí, estando frente a la tumba de mi hermano, me abrazó y me preguntó si necesitaba agua, si quería café o té. Obvio que yo en todo ese tiempo no tomé nada, no necesité nada. Tenía todas mis necesidades fuera de necesidad. Claro. La única necesidad era estar allí. Y sin dudas ha sido este 2 de abril un 2 de abril distinto. Distinto. Sí, porque ya uno tiene una tranquilidad extra, que a pesar de que pasaron 37 años casi, sí, en breve, de la muerte de Mario, pero ya los 37 años de la gesta de Malvinas, llega con mucha paz, y aunque los años a uno le dan resignación o tranquilidad, hacía falta este momento, ver su nombre, y yo siento que acá, como le decía a los señores de Buenos Aires cuando vinieron a buscar el material genético, que yo les planteé esto a mis hermanos: si vemos el nombre de Mario en calles, en monumentos, en escuelas, en aulas, porque es un nombre, él nació con un nombre que le puso mi madre y mi padre, ¿por qué él no tiene su nombre en la cruz, en su tumba? Sí. Entonces, yo ahí sentí que cristianamente, humanamente y profundamente católico como era él, acá cerramos el ciclo de la vida y la muerte de todo ser humano. Seguro. Gladys, en usted el homenaje a todos los veteranos y caídos de Malvinas, y bueno, muchísimas gracias por haber compartido este momento. Muchas gracias a ustedes, y permitime, por favor, Mario, hacer una invitación a grupos de escuelas, de docentes, que quisieran conocer algo más de Mario, que quisieran llevarlo a las escuelas en grupos de niños. Yo tengo un pequeño museo de cosas personales de Mario en mi casa particular. Mi número de contacto salió en una revista del diario del día domingo, el Express, que pueden localizarme por allí para contactarnos y pactar una visita, siempre que sean grupos chicos, porque es una casa, es muy chiquito el lugar. Una casa de familia. Tiene mucho amor, y yo tengo la mayor facilidad para dígalo el teléfono, después se lo ponemos. Bueno, 3834-383179. 383179. Perfecto. Las visitas ya las voy a tomar solamente los días sábados. Y es mejor si van entre 9 y 10 personas, con niños, adultos, porque por uno es como que lleven a sus compañeritos, que los papás lleven a sus hijos, hagan un grupito con muchísimo amor. Yo los espero en mi casa.